Ahí Sí. está. Sí, bien, gracias. Entonces, dentro del álgebra de conjuntos, nosotros tenemos la siguiente simbología. Ahí siguen golpeando la puerta. Vamos a usar la siguiente simbología. ¿Sí? Nosotros tenemos las operaciones, por ejemplo, de unión, y con unión nosotros simbolizamos la suma, la regla de la adición. Cuando tenemos, por ejemplo, recuerden que cuando estamos dentro de la regla de la suma o la multiplicación, obviamente nosotros vamos a guardar, van a guardar en su naturaleza todas sus propiedades. Fíjense que acá nosotros tenemos la propiedad asociativa. Nosotros tenemos R intersección T unión W, y fíjense cómo hace la propiedad asociativa. Tenemos R intersección T unión R intersección W. Cuando tenemos complemento de R, o sea, doble complemento, obviamente que va a ser igual a R, porque este es no R, o sea, la no ocurrencia de R, y la no ocurrencia de R obviamente que va a ser R. R unión omega, obviamente que nos va a dar omega el resultado, porque ese es todo, el total es el universo. Y después tenemos R unión la entre paréntesis T unión W, y eso también usamos la propiedad asociativa. Bueno, y después tenemos R unión la intersección, y de la misma forma usa la intersección. Cuando tenemos R intersección no R, sería la ocurrencia y la no ocurrencia, obviamente que va a ser igual a vacío, porque no van a tener elementos, porque dentro del complemento de R estamos negando los elementos de R. Cuando R tenemos intersección omega, es lo mismo que esto, que es igual a R. O sea, dentro de la intersección va a encontrarse el evento R. Una de las leyes que se utiliza, y dentro, fíjense que las leyes de Morgan se utilizan en los celulares, porque es cuando en los celulares táctiles. A ver, me parece que está queriendo ingresar más gente, ¿eh? Y está bastante interesante esa ley de Morgan, porque fíjense que tenemos la unión de la no ocurrencia. Vamos a compartir, ya estoy con ustedes. Bien. Fíjense que nosotros tenemos la unión de las no ocurrencias de los sucesos, y eso es igual a la intersección, ¿sí? O sea, sería esto simboliza la no ocurrencia de la unión, que es igual a la no ocurrencia de B intersección de A intersección la no ocurrencia de B. Que también se puede simbolizar del siguiente modo, o sea, la inversa sería A intersección B, o sea, la no ocurrencia de esos dos sucesos en forma conjunta es igual a la no ocurrencia de A unión la no ocurrencia de B. O bien, se puede generalizar del siguiente modo la ley de Morgan. Tenemos la unión de distintos eventos hasta sub n, o sea, muchos eventos, y el complemento de eso es la intersección de esos eventos. Y fíjense que acá tenemos la intersección de esos eventos y es igual al complemento. Eso nos va a dar la unión de los eventos, los complementos de los eventos de... Bastante linda esa.
Bueno, tenemos 4 definiciones básicas. Dijimos que las probabilidades nacieron de la definición clásica. La definición clásica es a priori. A priori quiere decir que conocemos de antemano los datos. ¿Por qué de antemano? Porque nosotros conocimos previamente, como nacieron de los juegos de azar, nosotros sabíamos con cuántas cartas íbamos a contar, de qué palo eran las mismas, o cuando teníamos un dado, qué numeritos tenían cada una de las caritas de los dados. Y es así que la probabilidad de ocurrencia de un suceso A es igual a los casos favorables, que simbolizamos con H, sobre todos los casos posibles. Si H es igual a 0, o sea, si no tenemos casos favorables, obviamente que la probabilidad de ocurrencia de A va a ser igual a 0, y eso es un suceso imposible. Si H es igual a N, obviamente que esto va a ser igual a 1 y es la ocurrencia de un suceso seguro o cierto. Cuando tenemos el opuesto de A, esto con estas formulitas juega mucho el profe Castro, después en el apuntecito. Nosotros sabemos que la no ocurrencia de A es 1 menos H sobre N. Entonces nosotros podemos poner del siguiente modo esa formulita: N menos H sobre N, que es igual a 1 menos H sobre N. Y después sabemos que la sumatoria de ambos, de la ocurrencia de A, la probabilidad de ocurrencia de A más la probabilidad de la no ocurrencia de A, y va reemplazando, lo único que hace es reemplazar por cada una de sus formulitas, y eso es igual a 1, que nosotros denominamos condición de cierre, ¿sí? Bueno, la otra definición es la definición frecuencial o a posteriori. A posteriori quiere decir que luego que nosotros realizamos toda la experiencia, obtuvimos todos los datos empíricamente, o también se la denomina empírica, experimental y frecuencial, serían 3 nombres, tiene esta definición. Una vez que obtuvimos todos los datos y observamos la frecuencia de ocurrencia de un fenómeno, recién podemos obtener las probabilidades. Entonces tenemos la probabilidad de A para el límite de n que tiende a infinito de los casos favorables sobre todos los casos posibles. Fíjense que f sub i en realidad son todos los casos posibles de ocurrencia dentro de una distribución de frecuencias. ¿Se acuerdan cuando obteníamos las frecuencias relativas? Eran cada uno de los valores de la frecuencia absoluta sobre n. La relación frecuencial va a converger al valor de la probabilidad del suceso A. Esto se llama la ley de los grandes números, ¿sí? Cuando el número de realizaciones de la experiencia crece indefinidamente, nosotros vamos a tener de este modo nuestro grafiquito va a tornarse indefinidamente la cantidad de veces de las realizaciones. Y obviamente que nosotros podemos tener la representación de eso en un cuadro de distribución de frecuencia. Vamos a tener el número de extracciones, la frecuencia de aparición, y fíjense que acá nosotros tenemos la relación frecuencial que le llaman ellos, pero en realidad son las H sub i, son las frecuencias relativas. La otra definición, que esta les tiene que acompañar en todo el proceso de realización de los prácticos, es la definición axiomática. ¿Por qué? Está constituida por 3 axiomas. El primer axioma nos dice simplemente que las probabilidades son siempre positivas. Obviamente que no van a poder existir probabilidades negativas. Si le da algún valor negativo, quiere decir que algo anda mal. El segundo axioma es que la sumatoria de todas las probabilidades es igual a 1. Fíjense que si nosotros sumamos todas las
ocurrencia de los eventos, en realidad es la sumatoria de las probabilidades es igual a 1, que nosotros denominamos condición de cierre. Eso tomen nota. Si dos sucesos, y el tercer axioma nos dice que si dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes, ¿qué quiere decir esto? Que ocurre uno, ocurre el otro evento sin posibilidad de que se den en forma conjunta ambos eventos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un canasto de naranjas y manzanas, tenemos únicamente la probabilidad de sacar una manzana o una naranja, sin la posibilidad de sacar una fruta que sea en forma conjunta naranja y manzana a la vez. ¿Estamos? Y la cuarta definición, que muchas veces la dejamos así de lado y muy flotando, y en realidad todo está cargado de subjetividad, porque yo siempre digo lo mismo, cuando se arma un satélite, por más complejo que sea, por más tecnología con la cual esté realizado, porque sea muy compleja la tecnología, esa tecnología lo realizó el hombre, y el hombre está cargado de subjetividad. Entonces, esta probabilidad subjetiva es aquella que se basa en la experiencia individual, o sea que es de acuerdo a quien emite esa probabilidad y se le asignan los valores de acuerdo a hechos previos que esa persona conoce, ¿no? Es posible vincular la probabilidad subjetiva con la definición frecuencial o con la frecuencia con que se da algunos eventos. Por ejemplo, si yo digo la probabilidad de que aprueben álgebra o análisis, los que todavía no tienen la posibilidad de tenerla aprobada, es del 80%. Y me van a decir, no, profe, es de acuerdo a quién esté en la mesa, y bueno, ustedes van, la probabilidad de la cual emiten ustedes va a ser la más, la que más certeza va a tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente ustedes están sujetos a hechos previos que conocen con antelación. Yo no sé cuánto conocimiento tienen de álgebra o de análisis, cómo es la mesa y a qué otras eventualidades están sujetos. Para realizar las probabilidades tenemos dos reglas, como ya las mencioné. Tenemos la regla de la adición. Recuerden que es la suma, y como estamos hablando de la operación suma, recuerden que guarda en su naturaleza las mismas propiedades, ¿sí? Dentro de la regla de la adición tenemos dos formas de trabajar. Si los eventos son mutuamente excluyentes, eso quiere decir que ocurre un evento, ocurre el evento A o el evento B sin la posibilidad de que se den en forma conjunta ambos eventos. Entonces, cuando nosotros hablamos, si dos eventos son mutuamente excluyentes, podemos decir lo siguiente. Tenemos la probabilidad de A unión B, que nosotros en probabilidades simbolizamos con la letrita O. Cuando nosotros tenemos O, nos está indicando que es la unión. Es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Existe un caso especial para cuando se da cualquier evento A. Puede suceder de que pueda suceder o no, que es lo que vimos, que es cuando tenemos la probabilidad de ocurrencia de A más la probabilidad de no ocurrencia de A, es igual a 1 menos la probabilidad de A. Y a su vez, acá me faltó el signo igual, es 1 menos la
no ocurrencia de A. Acá pueden simbolizar con la rayita arriba, ¿eh? Y dentro de la regla de la adición también podemos tener eventos que no son mutuamente excluyentes, que denominamos eventos compatibles. Estos eventos pueden tener ocurrencia en forma conjunta y fíjense que tenemos el evento A y el evento B y en un momento dado se puede dar la ocurrencia de ambos eventos en forma conjunta, ¿sí? Entonces podemos decir, podemos tener por un lado asado y por el otro lado ensaladas, ¿sí? O carnes, podemos tener un conjunto de carnes, asado, pollo, lechón, todo lo que ustedes se puedan imaginar, y de este lado tenemos ensalada. Y en un momento determinado se puede dar la compatibilidad entre ambos. Podemos tener un trozo de asado con una ensalada. Entonces eso es la intersección. Sí, es un poco el ejemplo, pero es para que no se olviden. O podemos tener de este lado gancia y Coca-Cola, y en un momento dado se puede dar en forma conjunta. Podemos consumir gancia y Coca-Cola a la vez. Estos son ejemplos no para... se olvide del hielo, profe. Y hielo también. Bueno, tenemos la probabilidad de A unión B, y fíjense que acá tenemos la suma, pero restamos para que no se sume doblemente la intersección. Como hablamos en probabilidades, ponemos probabilidad de A o B, que nos indica unión, y fíjense que donde tenemos la intersección tenemos I. ¿Qué otra regla? Bueno, este diagrama de flujo es para ayudarlos a ustedes un poco a recordar. Tenemos la regla de la adición, que es A unión B. Si podemos tener la posibilidad de la intersección es igual a vacío, cuando la intersección es vacío es cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Si no se da la intersección vacía, tenemos los eventos compatibles. La otra regla que nos va a acompañar, muy importante, es la regla de la multiplicación. Tenemos dos formas, o sea, nosotros cómo simbolizamos en probabilidades, y es probabilidad de A intersección B. Y también cuando tenemos, y fíjense que la intersección es la letrita I. Entonces, esta probabilidad de que el evento A ocurra en un primer experimento y en una segunda experiencia ocurra el evento B. Tenemos dos formas de trabajar. Cuando las probabilidades son bajo independencia, quiere decir, acá me faltó colocar que estos eventos son con reposición, o también le suelen denominar con devolución o con reemplazo, ¿sí? Bueno, voy a poner reposición que... Entonces, cuando nosotros tenemos, creo que en los ejemplos que estuvieron trabajando, habla de trabajar con y sin reposición. Los ejemplos que trabajaron anoche, puede ser. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en la regla de la adición le resta la probabilidad de A y de B? Para que no se sume doblemente eso que vos ya... Vos Pero se supone restás. que... Pero A se ver, supone que se volvamos. puede dar, ¿no?
Porque vos ya estás sumando acá. Entonces, para que no se sume doblemente, se resta esta partecita que se da en forma conjunta. Pero, profe, la probabilidad de A y de B se puede dar o no? Es un suceso que se puede llegar a dar. Sí, sí. Y bueno, por eso digo, ¿por qué se restaría? Para que no se sume doblemente. Ah, claro, claro, claro. Ahí entendí. Gracias. Es una regla de álgebra nada más. Sí, 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 ahí ¿Mm? entendí. Gracias, profe. Acordate que los elementos que están en naranja de A y B es porque está en B y porque está en A. Vos querés Claro. solamente, digamos, uno. Claro, exactamente. Gracias. Es lo mismo que cuando vos decís con una persona yo soy compatible. Vos tenés compatibilidad con una persona porque tienen elementos en común. ¿Está? Tienen el mismo gusto por una película o por andar en bicicleta. Tienen elementos, cuando hablamos de compatibilidad es porque tienen algunos elementos en común, pero no se tienen que sumar doblemente. ¿Está? Ok, ok. Gracias, profe. No. Bueno, las probabilidades dentro de la regla de la multiplicación, cuando hablamos de independencia, entonces hablamos que trabaja con reposición y la ocurrencia del segundo evento no depende de la ocurrencia del primer evento. Entonces, cuando nosotros hablamos de probabilidades, eh, cuando trabajamos con probabilidades con independencia, o sea, con eventos independientes, puede darse el siguiente. Tenemos la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. La ocurrencia de B no depende de A. O sea, que en este momento estén en la videollamada, vamos a decir que es B, no depende de si se bañaron o no, que es la ocurrencia de A. La ocurrencia de B es totalmente independiente de A. Es distinto si yo digo la ocurrencia de B para estar dentro de esta videollamada va a depender que tengamos internet, que tengamos computadora, o sea, en ese caso la ocurrencia de B va a depender, va a tener dependencia de la ocurrencia de A. Esto también se puede escribir del siguiente modo. Nosotros podemos decir que la probabilidad de A por la probabilidad de B es igual a decir que, a ver, vamos a escribir acá, voy medio lenteja con esto. Esto es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto. Eso siempre tienen que tener presente. Recuerden que estas reglas son muy importantes. Ahí tengo desplijo, ya les tiro la patita ahí nomás a las probabilidades. Entonces recuerden, la ocurrencia del segundo evento no depende de la ocurrencia de A. Y otra de las maneras de trabajar es cuando los eventos son dependientes. Bueno, voy a borrar y voy a mostrarle esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de eventos dependientes, quiere decir que la ocurrencia del segundo evento va a depender de la ocurrencia del primer evento. Entonces nosotros eso denominamos probabilidad condicional. Y fíjense que podemos tener dentro del espacio muestral la ocurrencia de dos eventos. Entonces,
tenemos la probabilidad condicional, y cuando nosotros hablamos de probabilidad condicional es esa, cuando en la ocurrencia del segundo evento depende de la ocurrencia del primer evento. A, o sea, la probabilidad de B, de A habiendo ocurrido B. Entonces, esto, fíjense que es la probabilidad condicional, que es lo mismo decir que es igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. Fíjense que el condicionante siempre está acá. Entonces, siendo la probabilidad de B mayor a 0. Obviamente siempre tiene que ser mayor a 0 porque es el primer axioma, no puede haber probabilidades negativas. Nosotros podemos trabajar con la tabla de contingencia. Fíjense que siempre en la tabla de contingencia tenemos la ocurrencia y la no ocurrencia del evento. Y fíjense que acá tenemos A intersección B en este cuadrito, y acá tenemos la probabilidad de no ocurrencia de A y B. Y eso, fíjense que nosotros sumamos y nos da la probabilidad de B. Cuando tenemos no B, fíjense que tenemos A intersección no B. Y la probabilidad de acá es la probabilidad de no A intersección no B. Y eso nos da la probabilidad de no B. La sumatoria siempre nos tiene que dar igual a 1, que es el segundo axioma matemático, que es la condición de cierre. Esta tablita, más que útil. Entonces, es así que nosotros podemos trabajar con eventos dependientes, y nosotros cuando hablamos de eventos dependientes hablamos que trabajamos sin reposición. Entonces, la ocurrencia del segundo evento va a depender de la ocurrencia del primer evento. Entonces, fíjense que nosotros acá me faltó, si yo tengo la probabilidad de A intersección B, o lo que es lo mismo decir A y B, es igual que yo diga a la probabilidad de A por la probabilidad de B habiendo ocurrido A. Y esto es igual, o sea, puedo expresar del siguiente modo. Esto es lo mismo que yo diga la probabilidad de B por la probabilidad de A habiendo ocurrido B. Y sí, habiendo ocurrido B. Si nosotros ponemos atención, la fórmula de la condicional nace de esto. ¿Por qué? Porque la probabilidad condicional, que es B habiendo ocurrido A, es igual a la probabilidad de A y B bueno, vamos a poner así, es lo mismo, sobre este que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Entonces me queda sobre la probabilidad de A. Y fíjense que esto
Si yo pongo acá A habiendo ocurrido B, que es esta, parte de esta, me va a quedar la probabilidad de A intersección B, que es lo mismo, sobre la probabilidad de B. Ahora vamos a... Bueno, este diagrama de flujo nos va a resumir eso. Entonces, dentro de la regla de la multiplicación, nosotros hablamos A intersección B. ¿Son independientes A y B? Si son independientes, tenemos la probabilidad de A por la probabilidad de B. La ocurrencia de B no depende de A. Si no son independientes, quiere decir que son condicionales o dependientes cuando trabajamos sin reposición. Entonces, A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B habiendo ocurrido A. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Creo que, no sé si escuché mal. No, no había. Creí que había alguien esperando. ¿Alguna duda hasta acá? Ya terminé. No, no, profe, perdón. Está bien. Ya terminamos, chicos. Un poquito más. 5 segunditos. Bien. Dos teoremas sumamente importantes que después vamos a hacer mucha ejercitación con esto, que es el teorema de probabilidad total. Dentro del teorema de probabilidad total nosotros consideramos un sistema completo de sucesos. Cuando yo hablo de sucesos completos, de un sistema completo, es cuando la sumatoria de todas las probabilidades son igual a 1, ¿sí? Entonces, son incompatibles, o sea, quiere decir que la intersección, esos son los supuestos, no existen intersecciones, las intersecciones son vacías, obviamente que acá los sucesos son mutuamente excluyentes. Entonces nosotros tenemos la sumatoria de toda la ocurrencia de varios eventos dentro de un espacio muestral y vamos a tener la ocurrencia de un solo evento asociado a varios. Hasta ahora lo que vimos es la ocurrencia solo de dos eventos, pero ahora es la ocurrencia de un evento asociado a varios. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de la videollamada. La videollamada, o sea, la probabilidad de ocurrencia de la videollamada está asociada a la probabilidad de tener internet, de tener un teléfono, de tener una compu, o sea, cualquiera de esas tres cosas tenemos que de esas dos cosas tenemos que tener. Y otra cosa muy importante es que tengamos energía eléctrica. Fíjense que es la ocurrencia de un suceso asociado a varios. Entonces, de eso se trata el teorema de probabilidad total. Es la ocurrencia de un suceso asociado a la ocurrencia de varios sucesos. Entonces, si un suceso B, entonces este puede ser la videollamada y es la sumatoria de, fíjense, nosotros podemos tener la ocurrencia de A, que es la computadora, por la probabilidad de que nos conectemos, habiendo ocurrido que tenemos la computadora, más
la probabilidad de tener un celular por la probabilidad de estar en la videollamada habiendo ocurrido que tenemos el celular, más la probabilidad de que tengamos energía eléctrica por la probabilidad de que estemos en la videollamada habiendo ocurrido que tengamos energía eléctrica. Entonces, eso nosotros lo podemos graficar del siguiente modo. Nosotros tenemos un suceso que es B, que es este que está en color rosa, asociado a la ocurrencia de varios eventos, ¿sí? Estos eventos que tenemos A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n, son, por ejemplo, lo que yo estuve mencionando, que es la computadora, el celular, la energía eléctrica. Y fíjense que la sumatoria de este evento más este evento, cada uno de esos eventos, de las probabilidades de esos eventos, nos tienen que dar igual a 1. Mientras que la sumatoria de estas probabilidades condicionales no. Y fíjense que a mí me encanta siempre el teorema de probabilidad total y de Bayes porque utilizamos todo lo que estuvimos viendo. Utiliza las 4 definiciones básicas y utiliza operaciones entre sucesos. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Bayes? Bayes era un monje que estaba buscando la existencia de Dios. Entonces, fíjense que él buscaba la existencia de Dios ante la ocurrencia de determinados eventos o sucesos de la naturaleza. Entonces él decía, si salió el sol, la probabilidad de que salga el sol por la probabilidad de la existencia de Dios habiendo ocurrido que salió el sol. Y así sucesivamente. Entonces iba asociando, y fíjense que dentro de eso tenemos la definición frecuencial, porque usamos la frecuencia de ocurrencia de un fenómeno, tenemos casos favorables sobre todos los casos posibles, que es la definición clásica, o a priori, y está asociado, obviamente, tiene mucho peso la probabilidad, la definición subjetiva, y obviamente que tiene que guardar los 3 axiomas. Las probabilidades van a ser siempre positivas, la sumatoria de las probabilidades van a ser igual a 1, y los eventos son mutuamente excluyentes que determinamos en el teorema de probabilidad total. Entonces, nosotros vamos a tener n sucesos, A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub n, que son mutuamente excluyentes entre sí. Cuando nosotros realizamos el teorema de probabilidad total, ya determinamos de que esos eventos en el espacio muestral, o sea, la suma de esos eventos, eran mutuamente excluyentes. Forman, mejor dicho, un sistema completo de sucesos, sí, porque la sumatoria nos tiene que dar igual a 1. Y un suceso B puede estar asociado a un experimento aleatorio del que se conocen las probabilidades condicionales. Entonces, Bayes decía, fíjense que B es la existencia de Dios, porque eso nosotros habíamos determinado en probabilidad total. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que llueva habiendo ocurrido de que existe Dios? Entonces, él toma los casos favorables de los eventos que nosotros determinamos en probabilidad total, que era la probabilidad de A de que llueva por la probabilidad de la existencia de Dios habiendo ocurrido que llovió. Entonces, todo eso, esos casos favorables, sobre el total de los casos posibles, que es la probabilidad total. Y fíjense que volvimos al origen y utilizamos la definición clásica, casos favorables sobre todos los casos
posible. Entonces, fíjense que acá hay una síntesis que nos dicen que las probabilidades de A sub I son a priori, definición clásica, y la probabilidad de A habiendo ocurrido B son probabilidades a posteriori de que se vio la frecuencia, y las probabilidades de B habiendo ocurrido A sub I, que es la verosimilitud. O sea, eso está comprobado, digamos, por las propiedades más que nada de la regla de la multiplicación, ¿eh? Está bastante interesante porque guarda en su interior muchas cosas este teorema. Entonces, nosotros podemos representarlo a través de un diagrama de árbol sumamente útil para los finales, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos la ocurrencia de varios eventos, se van abriendo las ramitas, después vamos a ver los diagramas de árbol, que por ahí a los de Easy les resulta más fácil, digamos, hacer los diagramas de árbol que la gente de otras carreras. Bueno, tenemos la ocurrencia de varios eventos y fíjense que dentro este evento está asociado a la ocurrencia y a la no ocurrencia del segundo evento. Entonces, se va a dar, si se da la probabilidad de A sub 1, B va a ocurrir habiendo ocurrido que se dio el primer evento. Bueno, se utiliza la misma forma para dar todo en todas las ramitas, y fíjense que en este caso toma solo la ocurrencia de B y no la de no ocurrencia de B, pero en un examen final yo diría que con bastante suspicacia tomaron el caso de no B, o sea, lo inverso. Entonces, por ahí cuando hacemos los problemitas hay que darlos vuelta a los problemitas como para ir viendo las distintas situaciones. Entonces, la probabilidad de A habiendo ocurrido B. Recuerden que B forma parte de la probabilidad total. Tenemos la probabilidad total. Fíjense que B, cuando nosotros tenemos, se va a dar B habiendo ocurrido A, porque B, en realidad, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, vendría a ser la videollamada, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener la videollamada habiendo ocurrido que se dio A sub 1, que tengamos electricidad o computadora. Y acá la probabilidad de que tengamos un celular por la probabilidad de la videollamada habiendo ocurrido que tenemos el celular. Entonces, ustedes se tienen que plantear de que Bayes solo utiliza la regla de la multiplicación, ¿eh? Fíjense que él invierte. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que es lo mismo decir A sub 1 habiendo ocurrido B es igual a la probabilidad de A sub 1 habiendo ocurrido B. A ver, voy a escribirlo para que nos quede un poquito más claro. Dentro de la regla de la multiplicación, nosotros dijimos que B habiendo ocurrido A sub 1 es lo mismo que yo diga la probabilidad de A sub 1 habiendo ocurrido B.
Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Entonces, él se toma esa licencia y esa propiedad de la regla de la multiplicación y es lo que hace acá. Fíjense que seguimos utilizando acá casos favorables sobre todos los casos posibles en baches. Es bastante interesante este teorema. Lo vamos a ver a través de este ejemplo, que es uno de los clásicos, digamos. Hay mucho más complejos. Lo vamos a tomar este que es un clásico, digamos. Entonces tenemos una multinacional que elabora 3 piezas, o sea, elabora sus piezas en 3 factorías, o sea, en 3 fábricas diferentes, y el porcentaje de piezas defectuosas y el total de producción de cada una de las factorías está acá en esta tablita. Nosotros tenemos la producción, y dentro de, o sea, cada una de estas producciones, dentro de esas producciones tenemos piezas defectuosas, ¿sí? Vamos a plantearlo, o sea, ¿qué es lo que se está queriendo analizar acá? Acá lo que se quiere analizar es la pieza defectuosa, esa es la problemática. Entonces vamos a comenzar previamente por probabilidad total. Entonces, tenemos la probabilidad de que sea de la factoría 1 por la probabilidad de que sea defectuoso, habiendo ocurrido que sea de esa factoría, de la factoría 1. Más la probabilidad de que sea de la factoría 2, habiendo ocurrido, por la probabilidad de que sean defectuosos, habiendo ocurrido que sea de esa factoría. Y último, la probabilidad más la probabilidad de que sea de la factoría 3 por la probabilidad de que sean defectuosos habiendo ocurrido que son de la factoría 3. Fíjense, ¿cómo son estos eventos? ¿Cómo es esta suma? ¿Cómo dijimos que son? Condicionales. Tenemos, sí, tenemos la regla de la multiplicación y son eventos condicionales. Pero en la suma, ¿cómo son? Dentro de la regla de la adición, ¿cómo son? Que la probabilidad de... Sí, sí, sí. A ver. ¿Son independientes, profe? No, eso ya, no son independientes. O sea, ya dijeron son condicionales, entonces independientes no pueden ser. Respecto a la regla de la adición, ¿cómo pueden ser? Mutuamente excluyentes. ¿Está? Entonces recuerden, cuando se les plantea desde el punto de vista de la suma dentro de este teorema, los eventos son mutuamente excluyentes. ¿Está?
Bueno, ¿qué tenemos que ver? Fíjense que si nosotros sumamos esta probabilidad más esta probabilidad más esta probabilidad nos da 1 y nos tiene que dar igual a 1. Vamos a ver. La probabilidad de producción de la factoría 1 es 0,40. Y la probabilidad de que sea defectuosa siendo de esa factoría es esto, 0,02. Más la probabilidad de que sea de la factoría 2, 0,35. Por la probabilidad de que sea defectuosa siendo de esta factoría 0,03. Más probabilidad de que sea de la factoría 3, 0,01. No, 0,25, perdón. Mire más. 0,25. Por la probabilidad de que sea defectuosa siendo la factoría 3, que es esta. Ahora sí es 0,01. Si nosotros observamos sumamos esto, más esto, más esto, ¿cuánto nos da? Y tendría que dar 100, Uno. o sea, 1. Es 1, ¿sí? Es 1. Y eso tienen que corroborar, porque por ahí se desorientan cuáles son los datos que van a utilizar. Entonces, fíjense que siempre los datos que le suman 1 van primero, que es el condicionante para que ocurra el segundo evento, para que ocurra D. No sé si alguien está preguntando algo. ¿Alguien no levantó la mano? Parece que no. Joaquín, 0,021 me da la probabilidad total, ¿no es cierto? ¿De eso me estás hablando? Bien, gracias. Gracias. Lo que obtuvo Joaquín es la probabilidad total. A ver si... Ahí seguimos compartiendo, ¿eh? Entonces, él obtuvo, lo que hizo fue lo siguiente. Que yo les voy a pedir que realicen uno a uno esto. O sea, Profe, vamos a ver. profe, una pregunta. Sí, Usted dijo que era condicional. ¿Cómo es? ¿Puede ser que tiene que haber producción para que existan piezas defectuosas? ¿Sería? Algo así, claro, ¿no? lo que pasa es lo que estamos, la condicionalidad es que, ¿qué es lo que se está buscando o que se quiere probar? Las De piezas defectuosas. las piezas defectuosas y de dónde provienen. Si provienen, ¿Sí? de qué fábrica provienen las piezas esas defectuosas. Entonces, estimativamente se obtuvo de que el 2%, tenemos el 2% de probabilidad de que las piezas defectuosas provengan de la factoría 1. Es lo mismo cuando nosotros compramos, fíjense que cuando uno va y compra machimbre, te dicen, depende si es de primera o segunda calidad, dice la probabilidad de que salgan defectuosas las tablitas es 1 o 2, si es el de primera calidad, ¿no? Pero si es de segunda calidad tenemos mayor probabilidad de que salgan defectuosos. Entonces ellos saben con antelación, por la frecuencia que se fue dando esa situación, de que posiblemente
o probablemente haya una tablita defectuosa dentro de los paquetes eso de Machine. Esto es igual. Esto se usa mucho por ahí cuando llegan los barcos en los puertos, se hace, o sea, obviamente que ya tienen todos simuladores, todo ahora ya no sé, no es manual. Y los containers son miles. Entonces ellos tienen que ver las probabilidades de que haya, por ejemplo, bueno, contrabando siempre hay, pero que tengan piezas defectuosas, tengan cosas rotas, o ellos van manejando, ellos ya saben con qué frecuencia se fue dando ese evento, pero necesitan ir viendo, o sea, primero para tomar una decisión y tomar diferentes estrategias. Entonces, para eso se está realizando todo este trabajo, ¿no es cierto? Para eso hay todo simuladores, ahora ya no se hace más en forma manual. Pero en los puertos, por ejemplo, con los containers se utiliza muchísimo esto y se utiliza otras herramientas para simulación de probabilidades, para ver o piezas defectuosas, bueno, contrabando ya no sé, ellos ya saben las probabilidades, ¿no? Pero para otras situaciones, o sea, hay muchas situaciones que pueden ocurrir dentro de un puerto. O dentro de las maquinarias mismas, en una fábrica, por ahí tienen determinados defectos y con simuladores van probando, porque ya las máquinas también son todas computarizadas, ya hay muy pocas máquinas que son manuales. O en la industria automotriz. Entonces, dentro de la industria automotriz, ya cuando van en la producción, por ejemplo, en Citroën, ellos ya conocen con antelación cuántas piezas defectuosas de la caja van a salir mal. Entonces, ellos ya cuando el fabricante va distribuyendo los automóviles, ya saben con antelación qué probabilidad de defectos tienen ese producto. Y reitero, se lo hace todo computarizado. Además, los autitos ya vienen todos computarizados, ¿no? Ya no es como antes. No sé si prefiero lo de ahora o lo de antes, pero antes por lo menos se solucionaba más rápido los problemas, me parece. Por ahí en el taller o cosas así. Bueno, lo que yo les voy a pedir, el compañero sacó 0, Agustín, ¿no es cierto? Gorosito, ¿puede ser? O Joaquín, ¿quién era? ¿Cómo era el que sacó? 0,021 es la probabilidad total, ¿no es cierto? No está, parece. Ah, él no tiene micrófono, se comunica por el chat. Bueno, vamos a sacar cada uno de estos, ¿sí? 0,40 por 0,02. 0,35 por 0,03. El primero 0,008. 0,008. El segundo, vamos. 0,0105. 0,0105. No sé si los chicos tienen lo mismo. Vayan corroborando. Y el tercero, así, no sé quién me está hablando de las niñas. ¿Eh? Vero. 0,0025. Perfecto. Y fíjense que cada uno de estos casos, acabamos que Vero me ayudó a obtener, son los casos favorables que vamos a tener en cada una de las preguntas que nos vayamos realizando, van a ser los casos favorables, de acuerdo a lo que nosotros vayamos preguntando, ¿no? Sobre todo los casos posibles, que son la probabilidad total. Puede ser que le faltó un 0, profe, al 25.
Al 25 puede ser, sí. Sí, 0,0025. Ahí está. Gracias. Entonces, fíjense, si nosotros aplicamos valle, yo me voy a tratar de... Valle se decía lo siguiente, invertía esto y decía, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la factoría 1 habiendo ocurrido de que se obtuvo la pieza defectuosa? Entonces esto es igual a los casos favorables de esta factoría, que es la probabilidad de la factoría 1. Ay, no me sale la letra. Intersección de sobre la sumatoria, o lo que nosotros llamamos toda la probabilidad total, que es la probabilidad de D. Entonces esto es igual a los casos favorables, que es la intersección 0,08 dividido la probabilidad total, que es 0,021. Y ahí también podemos determinar cuál de las factorías tiene mayor probabilidad de obtener productos defectuosos. Vamos a plantear todos y la suma de estas tres probabilidades tiene que cumplir la condición de cierre. O sea, nos tiene que dar igual a 1. Entonces, esto, la probabilidad de que sea de la factoría 2 habiendo ocurrido de que salga defectuoso es igual a la intersección que es factoría 2 intersección de defectuoso, ¿no? 0,0105 dividido el total, que es la probabilidad de D, 0,021. Último, la probabilidad de que sea de la factoría 3 habiendo ocurrido que salió defectuoso. Voy a poner así. Factoría 3 habiendo ocurrido que sea defectuoso. Mi gato es igual a 0,025 dividido el total. Bueno, ahora vamos a sacar cada una de esas probabilidades. Vamos a sacar las probabilidades, la sumatoria obviamente de las tres nos tiene que dar 1. ¿0,38 puede ser? Vayan corroborando.
3809. Vamos a... ¿Alguien obtuvo esta? Sí, profe. A ver. ¿Cero cuánto? 0,5 me dio. ¿0,5? Sí. Bien. ¿Y esta última? 0. 0,11904. ¿Nos da igual a 1? Sí, profe. Da Bien, igual a 1. ya está. Perfecto. Entonces acá lo que realizamos fue el teorema de probabilidad total y después luego aplicamos Bayes. ¿Sí? Bastante interesante es el teorema. A mí es uno de los que más me gusta. Bueno, acá está este de las urnas. Que después si quieren yo les voy a hacer una hoja de... les voy a dar una tarea con todos los problemitas y vamos a ir resolviendo. ¿Les parece bien? Bueno, profe. Bueno, solo por hoy. La profe Bronner me pidió que avance, pero no creo. Los voy a... Es demasiada información para una sola clase. Entonces, no es bueno. Bueno, ¿hasta dónde llegaron en los prácticos? Ayer dimos hasta antes de Valles. Claro, justo dejaron ahí en el teorema de Bayes y que les viene bien. Ya tienen ya las herramientas. Me dice, ¿cómo no diste clase? Y no le digo, no se dio cuenta que era 21 de septiembre justo. Bueno, entonces por hoy los libero. Que tengan muy buena semana y bueno, nos estamos conectando por cualquier cosa. Yo les aviso, no creo que esta semana tengamos tarea todavía, pero la próxima sí. Profe, la semana que viene hay clases. Ah, claro, es examen. Entonces, Ese es el examen, sí. sí, nos vemos la próxima, pero bueno, lo mismo pueden tener noticias. No se pueden escapar ahora. Eso es lo